No tengo familia, señor. Las palabras salieron entre sollozos ahogados, cortando el silencio pesado del atardecer. Catalina mantenía la cabeza inclinada, sus rodillas hundiéndose en el polvo del camino, sus manos temblorosas aferrándose al borde rasgado de su vestido. El sol moribundo teñía el horizonte de naranja y púrpura, pero ella no lo veía. Solo veía el suelo áspero bajo sus palmas, sintiendo cada piedra afilada como un recordatorio de su caída. Mateo, inmóvil sobre su caballo oscuro, observaba a la joven con una expresión tallada en piedra. Sus manos apretaban las riendas con fuerza suficiente para que sus nudillos se volvieran blancos. Había visto muchas cosas en sus 38 años. Sequías que mataban cosechas, enfermedades que arrebataban vidas, pérdidas que rompían almas, pero algo en la desesperación pura de esta desconocida le atravesó el pecho como una flecha. «Levántese», ordenó con voz áspera, más dura de lo que pretendía. Catalina alzó el rostro lentamente. Sus mejillas surcadas por lágrimas capturaron los últimos rayos de luz, revelando ojos oscuros que habían llorado demasiado en tan poco tiempo. Mechones de cabello castaño se pegaban a su frente húmeda. Tenía 23 años, pero en ese momento parecía una niña perdida y un alma antigua al mismo tiempo. «Por favor», susurró, su voz quebrándose. «No me envíe de regreso. Haré cualquier cosa. Trabajo duro. Lo juro por la Virgen. Puedo cocinar, limpiar, cuidar animales. No como mucho, no necesito...» «¿De regreso a dónde?», interrumpió Mateo, desmontando con un movimiento fluido que habló de años trabajando la tierra. Sus botas levantaron pequeñas nubes de polvo al tocar el suelo. Se acercó a ella con pasos medidos, su sombra cayendo sobre la figura arrodillada. Catalina bajó la mirada nuevamente, mordiéndose el labio inferior hasta sentir el sabor metálico de la sangre. «A la hacienda de don Rodrigo», admitió en un hilo de voz. «Pero no puedo. Él, su capataz, yo...» Las palabras murieron en su garganta. Sus dedos se clavaron en la tela de su vestido, arrugándola hasta que sus nudillos también se tornaron blancos. Los recuerdos de las últimas 24 horas la asaltaron como una tormenta. Las manos del sobrino de don Rodrigo intentando atraparla en el granero, su rechazo firme, la acusación falsa de robo que siguió, la expulsión sin referencias ni pago. Mateo estudió su lenguaje corporal. Los hombros encogidos, la forma en que evitaba su mirada, el temblor que recorría su cuerpo delgado. Había visto esa misma postura en animales heridos. Conocía a don Rodrigo, conocía su crueldad velada de caballerosidad. No necesitaba escuchar la historia completa para llenar los espacios vacíos. «¿Tiene algún lugar a donde ir?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «No, señor». Catalina cerró los ojos, sintiéndose más pequeña de lo que nunca se había sentido. «Mis padres murieron cuando tenía 10 años. Mi tía me crió, pero ella falleció el año pasado. Trabajaba en la hacienda desde entonces. Era todo lo que tenía». El silencio que siguió fue denso, cargado de decisiones no tomadas y futuros inciertos. Mateo miró hacia el horizonte donde su pequeña granja se recortaba contra el cielo. La casa de adobe necesitaba reparaciones. El granero tenía goteras. Los campos estaban apenas produciendo después de la última plaga. Dentro, sus 2 hijos esperaban una cena que sería escasa. Tomás, de 9 años, intentando ser el hombre de la casa. Lucía, de 6, quien no había hablado una palabra desde que su madre cerró los ojos para siempre hace 3 años. Él no podía salvarse a sí mismo. ¿Qué locura le hacía considerar salvar a alguien más? Pero entonces Catalina alzó la vista nuevamente y Mateo vio algo que reconoció demasiado bien. La expresión de alguien que está a punto de rendirse completamente. Había visto esa misma expresión en su propio reflejo durante meses después de enterrar a su esposa. 3 semanas, dijo abruptamente, sorprendiéndose a sí mismo. Catalina parpadeó confundida. «Señor, le daré trabajo por 3 semanas. Comida, techo sobre su cabeza, un pequeño pago.
Su voz sonó más fría de lo que sentía, como si la dureza pudiera protegerlo de su propia compasión. Necesito ayuda con la casa y los campos. Mis hijos necesitan supervisión. Para entonces habrá ahorrado algo y podrá buscar otra posición. Catalina intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Lágrimas frescas brotaron, pero esta vez no eran de desesperación, sino de un alivio tan agudo que dolía. ¿Puede levantarse y caminar?, preguntó Mateo, extendiendo una mano callosa. No era un gesto suave, sus dedos estaban ásperos por el trabajo, su palma marcada por cicatrices, pero era firme. Catalina miró esa mano como si fuera un salvavidas en un océano tormentoso. Lentamente colocó su propia mano sobre la de él. Sus dedos eran pequeños y fríos contra su piel cálida. Cuando Mateo la ayudó a ponerse de pie, ella tambaleó ligeramente, débil por el hambre y el agotamiento emocional. «Gracias», susurró, su voz apenas audible. «Gracias, señor. No lo decepcionaré. Trabajaré más duro que cualquiera». «Mateo», la interrumpió él, soltando su mano quizás demasiado rápido. «Mi nombre es Mateo Rivera. ¿Y usted es?» «Catalina. Solo Catalina». Él asintió una vez, luego caminó hacia su caballo y montó con la misma facilidad fluida. Extendió su brazo hacia ella. «La granja está a 1 hora a pie, menos si comparte mi caballo». Catalina vaciló solo un momento antes de aceptar su ayuda para montar detrás de él. Se aferró tímidamente a su cintura, manteniendo la distancia tanto como era posible sin caerse. El calor de su cuerpo atravesaba la tela de su camisa, y ella sintió, por primera vez en días, que tal vez, solo tal vez, iba a sobrevivir. Mientras el caballo comenzaba a trotar por el camino polvoriento, ninguno de ellos habló. El sol finalmente se rindió al horizonte, y las primeras estrellas comenzaron a parpadear en el cielo oscurecido. Catalina cerró los ojos y se permitió, por un instante frágil, creer en segundas oportunidades. No podía saber que este momento, esta decisión impulsiva de un hombre endurecido de mostrar misericordia, cambiaría ambas sus vidas para siempre. ¿Te intriga esta historia de redención? Activa la campanita para no perderte lo que sucederá cuando Catalina llegue a la granja y conozca a los hijos de Mateo. La casa apareció como una silueta recortada contra el cielo estrellado, modesta, de adobe blanqueado por el tiempo, con un techo de tejas rojas que había conocido mejores días. Una luz tenue parpadeaba en una ventana, proyectando sombras danzantes que hablaban de una vela solitaria. El aroma de leña quemada flotaba en el aire nocturno, mezclándose con el perfume dulce de jazmines silvestres que crecían cerca del portal. Mateo detuvo el caballo frente a la entrada y desmontó con un movimiento ágil. Esta vez no ofreció su mano a Catalina, sino que simplemente esperó mientras ella bajaba por su cuenta, sus piernas entumecidas y torpes después del viaje. Cuando sus pies tocaron tierra firme, tuvo que aferrarse brevemente a la silla para mantener el equilibrio. «Espere aquí», ordenó Mateo, su voz cortante en la quietud. Subió los 3 escalones de piedra desgastados por años de uso y empujó la puerta de madera. «Tomás, Lucía, vengan». Catalina permaneció inmóvil junto al caballo, sus manos entrelazadas frente a ella. Podía escuchar voces dentro, una infantil, aguda, haciendo preguntas. La otra era el timbre grave de Mateo, respondiendo con paciencia que contrastaba con su brusquedad anterior. Sintió una punzada en el pecho. Este era su mundo, su familia. Ella era solo una intrusa temporal. La puerta se abrió de nuevo y 2 pequeñas figuras emergieron detrás de Mateo. El niño, Tomás, era una versión en miniatura de su padre. Mismos ojos oscuros y penetrantes, misma mandíbula cuadrada, mismo cabello negro que se rebelaba contra cualquier intento de domarlo. Pero donde Mateo irradiaba dureza, Tomás mostraba curiosidad cautelosa. Llevaba una camisa demasiado grande para él, probablemente heredada, y pantalones remendados en las rodillas.
Detrás de él, medio escondida, estaba Lucía. El corazón de Catalina se contrajo al verla. La niña era pequeña para sus 6 años, delgada como un pajarito, con el cabello castaño claro cayendo en ondas desordenadas hasta sus hombros. Sus ojos, más claros que los de su padre y hermano, de un tono miel que debió haber heredado de su madre, observaban a Catalina con una mezcla de miedo y curiosidad. Apretaba contra su pecho un muñeco de trapo gastado, sus nudillos blancos de la fuerza con que lo sostenía. «Esta es Catalina», anunció Mateo sin ceremonia. «Trabajará aquí por un tiempo. Tomás, muéstrale dónde puede dormir, el cuarto pequeño junto a la cocina». «Sí, papá», respondió Tomás con una madurez que no correspondía a sus 9 años. Se acercó a Catalina, estudiándola con esos ojos demasiado viejos para su edad. «¿De dónde vienes?» «Tomás», advirtió Mateo. «No es necesario interrogar a la señorita». «Está bien», se apresuró a decir Catalina, ofreciendo al niño una sonrisa tímida. «Vengo de... lejos. He trabajado en otras granjas antes». «¿Por qué tus ropas están rotas?», preguntó Tomás sin rodeos, señalando los desgarros en el dobladillo de su vestido. «Tomás, basta». La voz de Mateo fue firme, pero no cruel. Se volvió hacia Catalina y por primera vez desde que la encontró, su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. «Mis hijos han aprendido a ser directos. Perdone su falta de modales». «No hay nada que perdonar», respondió Catalina sinceramente. Bajó la mirada hacia Lucía, quien seguía escondida detrás de su hermano, observándola con esos ojos enormes que parecían contener océanos de silencio. Catalina se arrodilló lentamente, descendiendo hasta quedar a la altura de la niña. «Hola, Lucía. Es un placer conocerte». Lucía no respondió. Sus labios ni siquiera se movieron. Simplemente abrazó su muñeco más fuerte y retrocedió un paso, chocando con las piernas de su padre. Mateo colocó una mano protectora sobre el hombro de su hija. «Lucía no habla», explicó con voz tensa. Catalina notó el dolor que cruzó su rostro, un dolor tan profundo que parecía haberle tallado líneas permanentes alrededor de sus ojos. Desde que su madre... Las palabras murieron en el aire, innecesarias. Catalina entendió inmediatamente. Se puso de pie despacio, cuidando de no hacer movimientos bruscos que pudieran asustar más a la niña. «Entiendo», dijo suavemente. «No hay prisa. Tal vez podamos ser amigas poco a poco, ¿te parece, Lucía?» La niña parpadeó, el primer signo de reconocimiento. Sus dedos se aflojaron ligeramente alrededor del muñeco. «Ven», dijo Tomás, tirando de la manga de Catalina. «Te mostraré tu habitación. Es pequeña, pero papá limpió las telarañas esta mañana». Catalina siguió al niño hacia el interior de la casa. El calor del hogar la envolvió como un abrazo. No era mucho, apenas el calor de una pequeña chimenea de barro donde ardían unos leños, pero después del frío del camino, se sintió como el paraíso. La casa era simple, una sala principal que servía como cocina y comedor con una mesa de madera rayada rodeada de sillas disparejas. Platos sin lavar descansaban en un balde de agua. Las paredes de adobe estaban decoradas con algunos crucifijos sencillos y una fotografía descolorida de una mujer joven y hermosa, sin duda la difunta esposa de Mateo, la madre ausente de estas criaturas huérfanas de afecto materno. «Por aquí», indicó Tomás, señalando una puerta estrecha cerca del fogón. Solía ser la despensa, pero papá sacó todos los sacos. El cuarto era efectivamente pequeño. Apenas cabía un catre estrecho con un colchón delgado, una manta tejida a mano y una caja de madera volteada que servía como mesa. Una vela medio derretida descansaba sobre ella. No había ventana. Solo una rejilla de ventilación cerca del techo, pero las paredes estaban limpias, el suelo barrido, y alguien, probablemente Mateo, había colocado un jarrón agrietado con flores silvestres sobre la caja. «Gracias, Tomás», dijo Catalina, su voz ahogándose ligeramente. Ese detalle simple, esas flores, le atravesó el corazón. «Es perfecto.
No es perfecto, corrigió el niño con honestidad brutal, pero es mejor que nada, ¿verdad? Mucho mejor que nada, confirmó ella, pensando en la noche que había pasado durmiendo bajo un árbol, despertándose con rocío en su cabello y terror en su pecho. Mateo apareció en el umbral, su gran figura llenando el espacio. Lucía seguía pegada a su pierna como una sombra silenciosa. «Hay pan y queso en la mesa. No es mucho, pero es más que suficiente», interrumpió Catalina rápidamente. «Señor Rivera, yo no sé cómo agradecerle». «Con trabajo», respondió él simplemente. «Mañana comienza temprano. Tomás le mostrará las tareas». Hizo una pausa, sus ojos oscuros estudiándola con una intensidad que la hizo sentir desnuda. «Y, señorita Catalina, lo que sea que huyó de la hacienda de don Rodrigo, quédese aquí. Esta casa tiene suficientes fantasmas sin invitar nuevos». No esperó respuesta. Se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del pasillo. Lucía todavía aferrada a él como si temiera que también pudiera desvanecerse. Tomás se quedó un momento más, observando a Catalina con esa sabiduría prematura. «Papá parece duro», dijo en voz baja, «pero tiene buen corazón, solo está roto». Luego él también se fue, dejando a Catalina sola en su pequeño refugio. Ella se sentó en el catre, sintiendo las lágrimas amenazar nuevamente, pero esta vez no las dejó caer. En cambio, miró las flores silvestres en el jarrón agrietado y se permitió sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. El canto de un gallo atravesó la oscuridad prealba como una aguja, despertando a Catalina de un sueño inquieto poblado de sombras y manos que la perseguían. Se incorporó bruscamente, desorientada, su corazón golpeando contra sus costillas. Por un momento terrible no supo dónde estaba. Luego vio las paredes de adobe, el jarrón con flores, la vela consumida, la granja. Estaba a salvo. La luz grisácea del amanecer apenas se filtraba por la rejilla de ventilación. Catalina se levantó del catre, sus músculos protestando por la cama dura, pero infinitamente mejor que el suelo bajo un árbol. Se alisó el vestido arrugado, su único vestido, y se recogió el cabello en una trenza desprolija. No tenía espejo, pero sabía que debía verse terrible. No importaba. Había venido a trabajar, no a lucir presentable. Cuando abrió la puerta de su pequeño cuarto, encontró la casa todavía sumida en penumbras. La chimenea estaba apagada, las cenizas frías. Pero había actividad. Podía escuchar movimientos en alguna parte de la casa, pasos pesados que solo podían pertenecer a Mateo. Catalina encontró la cocina en un estado que confirmaba sus sospechas. Este era un hogar sin mujer. Platos sucios se apilaban junto al balde de agua, ahora con una capa grasosa en la superficie. Migas de pan del día anterior cubrían la mesa. Una olla con restos de un guiso resecos colgaba de un gancho sobre la chimenea muerta. La imagen de una familia sobreviviendo, no viviendo. Sin pensarlo dos veces, Catalina se arremangó y comenzó a trabajar. Primero encendió el fuego. Encontró yesca y pedernal, donde cualquier granjero los guardaría, junto a la chimenea. Y pronto tuvo llamas modestas, lamiendo leños nuevos. Luego llenó una olla grande con agua fresca del barril junto a la puerta y la puso a calentar. Mientras esperaba, atacó los platos, fregándolos con arena y ceniza hasta que brillaron tanto como era posible. Estaba secando el último plato cuando Mateo entró por la puerta trasera, trayendo consigo el olor a establo y tierra húmeda. Se detuvo en seco al verla, sus cejas oscuras frunciéndose en una expresión de sorpresa que rápidamente intentó ocultar. «No necesita», comenzó, pero las palabras murieron cuando vio la cocina transformada, los platos limpios, el fuego crepitando, el agua caliente lista. «Estaba despierta», dijo Catalina simplemente, evitando su mirada. «Pensé en ayudar». Mateo asintió una vez, incómodo con la gratitud que no sabía cómo expresar. «El desayuno es simple aquí. Pan, si hay. A veces leche.
Los niños no esperan más. ¿Tiene huevos?, preguntó Catalina. Gallinas, en el gallinero detrás de la casa, pero las gallinas apenas ponen desde que... Se detuvo apretando la mandíbula. Desde hace tiempo. ¿Puedo intentar? La pregunta salió antes de que pudiera contenerse. Al ver su expresión dubitativa, se apresuró a añadir: Mi tía tenía gallinas. Aprendí algunos trucos. Mateo se encogió de hombros, un gesto que podría significar permiso o indiferencia. Haga lo que quiera. Tomás, alimenta a los animales antes de la escuela. Lucía solo observa. Como si hubieran sido invocados por sus nombres, ambos niños aparecieron en el umbral. Tomás llevaba los mismos pantalones remendados, pero una camisa diferente, igualmente grande. Lucía vestía un camisón que alguna vez fue blanco, ahora gris por innumerables lavados. Su cabello era una maraña de nudos. Ambos observaron a Catalina con la cautela de criaturas salvajes, encontrando un nuevo elemento en su territorio. «Buenos días», saludó Catalina con una sonrisa que esperaba luciera más confiada de lo que se sentía. «¿Quién quiere ayudarme a recolectar huevos?». Tomás intercambió una mirada con su padre, buscando permiso silencioso. Mateo asintió casi imperceptiblemente. «Ve, pero no llegues tarde a la escuela». El gallinero era una estructura destartalada que se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Dentro, media docena de gallinas flacas picoteaban sin entusiasmo un suelo casi desprovisto de grano. Sus plumas estaban opacas, sus crestas pálidas. Catalina las estudió con ojo crítico, mientras Tomás observaba desde la puerta, Lucía escondida detrás de él. «Están enfermas», declaró Catalina. «No enfermas de muerte, pero descuidadas. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaron este lugar?». Tomás se encogió de hombros, avergonzado. «Papá no tiene mucho tiempo. Hace lo que puede». «No lo culpo», dijo Catalina rápidamente. «Un hombre solo no puede hacer todo». Se arrodilló, extendiendo su mano lentamente hacia la gallina más cercana. El ave retrocedió, cacareando con alarma. «Shh, pequeña, nadie va a lastimarte». Comenzó a tararear, una melodía suave, casi olvidada, que su madre solía cantar cuando Catalina era muy pequeña. No tenía letra, solo notas que fluían como agua sobre piedras. Las gallinas, sorprendentemente, comenzaron a calmarse. Una se acercó cautelosamente, inclinando su cabeza con curiosidad. Detrás de ella, Catalina escuchó un suave jadeo. Se giró y vio a Lucía asomándose desde detrás de su hermano, sus ojos color miel muy abiertos, fijos en Catalina con algo que podría ser asombro. «¿Te gusta la canción?», preguntó Catalina suavemente. Lucía no respondió, pero tampoco se alejó. Era progreso. Durante la siguiente hora, Catalina trabajó metódicamente. Limpió el gallinero con ayuda de Tomás, quien resultó ser sorprendentemente trabajador cuando alguien le mostraba qué hacer. Encontró granos olvidados en un saco en el establo y mejoró la mezcla con hierbas que reconoció creciendo silvestres cerca del corral. Diente de león para la digestión, ortiga para la fuerza. Incluso reparó el nido principal con paja fresca. Las gallinas, como agradeciendo la atención, produjeron 5 huevos, una cosecha milagrosa comparada con su producción reciente de 0. Cuando regresaron a la casa, Mateo estaba atando su caballo frente a la puerta, preparándose para partir hacia los campos. Sus ojos se ampliaron al ver los huevos en la canasta que Catalina sostenía. «¿Cómo? Solo necesitaban un poco de cuidado», respondió ella, intentando sonar casual, aunque su corazón cantaba de orgullo. «Con mejor alimentación producirán más, tal vez 1 docena por día en un mes». Mateo la observó con una intensidad que la hizo sonrojar. Por primera vez parecía realmente verla, no como una carga o una extraña, sino como alguien capaz, peligrosamente capaz. «Haga lo que necesite hacer», dijo finalmente. «Si necesita comprar algo en el mercado, dígame». Catalina asintió, abrazando la canasta contra su pecho.
Cuando Mateo montó su caballo y se alejó hacia los campos, ella se permitió observar su espalda recta, sus hombros anchos que cargaban tanto peso. Había algo en él, una soledad que reconocía porque vivía en su propia piel. «¿Te gusta mi papá?», declaró Tomás súbitamente, con esa honestidad brutal de los niños. Eso es. Catalina tartamudeó, su rostro ardiendo. Tomás sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto. «Está bien, nadie ha mirado a papá así desde que mamá murió. Tal vez no sea malo». Antes de que Catalina pudiera responder, Lucía hizo algo extraordinario. Se acercó lentamente, extendió su pequeña mano y tocó el borde de la falda de Catalina. Solo un roce, ligero como el ala de una mariposa. Luego retrocedió rápidamente, abrazando su muñeco. Pero sus labios, esos labios que no habían formado palabras en 3 años, se curvaron en la más tímida de las sonrisas. Los días comenzaron a fluir como agua sobre piedras pulidas, cada uno similar al anterior, pero cada uno transformando imperceptiblemente el paisaje de sus vidas. Catalina se levantaba antes del alba, encendía el fuego, preparaba tortillas en el comal de barro que había encontrado olvidado en un rincón. El aroma de maíz tostado llenaba la casa, despertando a los niños con algo más que hambre, con anticipación. Mateo salía temprano hacia los campos, regresaba cuando el sol estaba alto para un almuerzo que ahora incluía vegetales frescos que Catalina había rescatado del jardín abandonado detrás de la casa. No hablaba mucho. Él no era un hombre de muchas palabras, y ella temía decir algo que revelara demasiado. Pero había un ritmo en su convivencia, una danza de tareas compartidas y respeto mutuo. Era el 5.º día cuando todo cambió. Catalina estaba en el patio, tendiendo ropa lavada en una cuerda que había atado entre 2 árboles. Lucía se sentaba cerca, en un tronco caído, observando cada movimiento con esos ojos enormes que parecían beber el mundo sin poder expresarlo. La niña la seguía ahora como una sombra silenciosa, sin hablar, pero siempre presente. «¿Sabes qué me gustaba hacer cuando era pequeña como tú?», preguntó Catalina, sabiendo que no obtendría respuesta, pero hablando de todos modos. Había leído en alguna parte que los niños callados aún necesitaban escuchar voces amables. «Mi madre me enseñó a hacer coronas de flores. Solíamos buscar margaritas en el campo y...» Se detuvo. Lucía había dejado su muñeco en el suelo, algo que nunca hacía, y se acercaba lentamente. Sus dedos pequeños señalaban tímidamente hacia un arbusto cercano donde florecían pequeñas flores silvestres, amarillas como rayos de sol capturados. «¿Quieres que hagamos una corona?», preguntó Catalina, su corazón acelerándose. Lucía asintió, un movimiento tan leve que podría haber sido imaginado, pero no lo era. Se sentaron juntas en la hierba. Catalina cortó tallos con cuidado, mostrándole a Lucía cómo entrelazarlos, cómo crear un círculo perfecto. Las manos de la niña eran torpes al principio, frustradas cuando las flores se rompían, pero Catalina era paciente, guiando sus dedos sin presionar, celebrando cada pequeño logro. «Eres muy buena en esto», murmuró Catalina trenzando otra flor. «Tu mamá estaría orgullosa». Lucía se congeló. Sus ojos se llenaron de lágrimas repentinas y por un momento terrible Catalina pensó que había arruinado todo. Pero entonces la niña hizo algo extraordinario. Se arrojó contra el pecho de Catalina, abrazándola con fuerza desesperada, su cuerpecito sacudido por sollozos silenciosos que no tenían voz, pero estaban llenos de años de dolor no expresado. Catalina la sostuvo, acunándola, murmurando palabras sin sentido de consuelo, mientras sus propias lágrimas caían en el cabello enmarañado de Lucía. «Está bien, pequeña. Está bien llorar. Está bien extrañar a tu mamá. Yo también extraño a la mía». No escucharon los pasos aproximándose hasta que una voz femenina, afilada como vidrio roto, cortó el momento. ¡Qué escena tan conmovedora! Catalina levantó la vista bruscamente.
Una mujer estaba parada en el borde del patio, su figura enmarcada por el sol del mediodía como una aparición venida de otro mundo. Vestía un traje de montar de terciopelo verde oscuro, completamente impractical para el calor, pero impecable. Su cabello negro estaba recogido en un moño elaborado, su rostro era hermoso, de la manera en que una estatua de mármol es hermosa, fría, perfecta, sin calidez. «¿Quién es usted?», preguntó Catalina, poniéndose de pie lentamente y colocando a Lucía detrás de ella en un gesto instintivamente protector. «Bernarda Mendoza». La mujer pronunció su nombre como si fuera un título nobiliario. Propietaria de las tierras vecinas y amiga cercana de Mateo Rivera. Sus ojos, oscuros y calculadores, recorrieron a Catalina de pies a cabeza, evaluándola como se evaluaría ganado en un mercado. «¿Y usted debe ser la nueva empleada?» La forma en que pronunció la última palabra dejó claro que había otras palabras más feas que podría haber usado. «Trabajo aquí temporalmente», respondió Catalina, levantando el mentón con una dignidad que no sabía que poseía. «Ayudo con la casa y los niños». «Ya veo». Bernarda se acercó con pasos medidos, sus botas de cuero brillante levantando pequeñas nubes de polvo. Llevaba un paquete envuelto en tela fina. «Traje pan dulce para los niños y venía a discutir asuntos importantes con Mateo». Hizo una pausa, su mirada afilándose. «¿Dónde está?» «En los campos del sur», respondió Catalina. «No regresará hasta el atardecer». «¡Qué inconveniente!». Bernarda dejó el paquete sobre el tronco donde Lucía había estado sentada momentos antes. «Supongo que tendré que regresar. Dígale que vine, quiere. Dígale que tengo una propuesta que discutir, una propuesta que podría resolver muchos de sus problemas». Catalina sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral ante el tono posesivo con que Bernarda hablaba de Mateo. Antes de poder responder, Bernarda se volvió hacia Lucía, quien se había pegado más a las piernas de Catalina. «Lucía, querida», arrulló Bernarda, su voz adoptando una dulzura falsa como miel sobre veneno. «¿No vas a saludar a tu tía Bernarda?» Lucía enterró su rostro en la falda de Catalina, negándose a mirar a la mujer. «Veo que has desarrollado apegos. Rápidamente». La sonrisa de Bernarda no alcanzó sus ojos. «Qué curioso. La niña no confía en nadie desde que su madre murió, pero contigo». Dejó la frase colgando en el aire como una amenaza velada. «Los niños saben quién los cuida con genuino afecto», dijo Catalina quedamente, sorprendida por su propia audacia. Algo peligroso brilló en los ojos de Bernarda. «Cuidado, muchacha. Esta región tiene memoria larga y lenguas aún más largas. Sería una pena que ciertos rumores sobre tu pasado llegaran a oídos equivocados. Don Rodrigo es muy influyente aquí, ¿sabes? Él y yo somos cercanos». El corazón de Catalina se detuvo. Por supuesto, Bernarda conocía a don Rodrigo. Probablemente conocía la historia falsa del supuesto robo. Tal vez incluso conocía verdades que Catalina había enterrado profundamente. «No tengo nada que ocultar», mintió, manteniendo su voz firme, aunque sus manos temblaban. «¿No?». Bernarda rió, un sonido sin humor. «Todos tenemos algo que ocultar, querida, especialmente las muchachas que aparecen de la nada, sin referencias, sin familia, sin pasado verificable». Se acercó más, tanto que Catalina pudo oler su perfume caro, rosas y algo más oscuro, almizcle quizás. «Mateo es un hombre bueno pero ingenuo, demasiado dispuesto a ver lo mejor en las personas. Alguien debe protegerlo de elementos cuestionables». «¿Elementos como yo?». Catalina forzó las palabras a través de su garganta apretada. «Tus palabras, no las mías». Bernarda retrocedió, alisando una arruga inexistente en su falda. «Solo soy una amiga preocupada. Mateo y yo hemos conocido desde la infancia. Yo amaba a su esposa como una hermana. Sería devastador ver a su memoria deshonrada por una sustituta inadecuada». Sin esperar respuesta, Bernarda giró sobre sus talones y caminó hacia su carruaje. Un vehículo elegante tirado por caballos que esperaba en el camino.
Un conductor vestido de negro la ayudó a subir. Antes de que las puertas se cerraran, Bernarda se asomó una última vez. 3 semanas, ¿no es así? Tu arreglo temporal. Sonrió mostrando dientes blancos perfectos. El tiempo vuela. Espero que hayas disfrutado tu pequeño interludio. El carruaje se alejó en una nube de polvo, dejando a Catalina temblando, abrazando a Lucía contra ella. «No me gusta esa señora», susurró una voz tan suave que Catalina pensó que lo había imaginado. Pero cuando bajó la mirada, Lucía la estaba mirando, sus labios moviéndose para formar palabras que no había pronunciado en 3 años. «No me gusta esa señora», repitió la niña, más fuerte esta vez, «pero me gustas tú». El mundo se detuvo. Catalina se arrodilló nuevamente, sus manos temblando mientras tomaba los hombros pequeños de Lucía con extrema suavidad, como si la niña fuera de cristal y pudiera romperse con el más mínimo movimiento brusco. «Lucía», susurró, su voz quebrándose. «Dijiste, me gustas tú», repitió Lucía, y esta vez sus labios se curvaron en una sonrisa tímida. Las palabras eran rasposas, oxidadas por años de silencio, pero eran reales, eran un milagro. Catalina la abrazó, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Oh, pequeña, tú también me gustas mucho, muchísimo». «¿Catalina?» La voz de Tomás llegó desde la casa. El niño apareció en el umbral, cargando un balde de agua. Se detuvo en seco al ver a su hermana y a Catalina abrazadas, ambas llorando. «¿Qué pasó? Lucía está bien. Está más que bien», respondió Catalina, riendo a través de sus lágrimas. «Tomás, tu hermana, ella habló». El balde cayó de las manos del niño, el agua derramándose sobre sus pies descalzos. No pareció notarlo. «Lucía, ¿hablaste?» Lucía asintió, separándose ligeramente de Catalina para mirar a su hermano. «Sí», dijo simplemente, como si fuera la cosa más natural del mundo. Tomás corrió, sus brazos envolviendo a ambas en un abrazo torpe pero lleno de alegría pura. Los 3 permanecieron así, unidos por algo más grande que palabras, por esperanza, por sanación, por la posibilidad de que las heridas más profundas pudieran, con suficiente amor y tiempo, comenzar a cerrar. Cuando Mateo regresó esa tarde, el sol pintaba el cielo de naranjas y rosas. Estaba cubierto de polvo, sus manos manchadas de tierra, su camisa empapada de sudor. Había sido un día largo, reparando cercas en el campo más lejano. Entró por la puerta trasera esperando el silencio habitual, las miradas esquivas de sus hijos, el peso de una casa que sobrevivía, pero no vivía. En cambio, encontró caos, el tipo de caos alegre que había olvidado que existía. Lucía corrió hacia él, algo que no había hecho en años. «¡Papá! ¡Papá! ¡Mira!». Su voz era aguda, emocionada, completamente hermosa. Mateo se congeló. El mundo giró. «Lucía», dijo, su voz apenas un susurro ahogado. «Hija, ¿estás...?» «Hablé, papá. Hablé con Catalina y con Tomás, y hicimos coronas de flores, y vino esa señora fea que no me gusta, pero Catalina me protegió, y luego hablé porque tenía que decirle que me gustaba y...» Las palabras salieron en un torrente caótico, años de silencio rompiéndose como una represa. Mateo cayó de rodillas, abriendo sus brazos. Lucía se lanzó contra su pecho, y él la sostuvo como si nunca fuera a soltarla, su rostro enterrado en su cabello mientras sus hombros se sacudían con sollozos que había reprimido durante 3 años. Catalina observaba desde la cocina, dándoles privacidad, pero incapaz de apartar la mirada. Tomás estaba junto a ella, sus propias mejillas húmedas. «Gracias», susurró el niño. «No sé qué hiciste, pero gracias». Cuando Mateo finalmente levantó la vista, sus ojos encontraron los de Catalina. Había algo en su expresión que ella no podía descifrar completamente. Gratitud, sí, pero también algo más profundo, más peligroso. «¿Cómo?», preguntó, su voz ronca. Catalina se encogió de hombros, incómoda con la intensidad de su mirada. «Solo
Pasó tiempo con ella. Escuché. Esperé. Creo que Lucía tenía cosas que decir, solo necesitaba sentirse segura para decirlas. Mateo se puso de pie lentamente. Lucía todavía aferrada a su cuello. Se acercó a Catalina, tan cerca que ella pudo ver las líneas de fatiga alrededor de sus ojos, las motas doradas en sus iris marrones. «Usted le devolvió su voz», dijo simplemente. «No hay forma en que pueda pagarle por eso». «No necesito pago», respondió Catalina rápidamente. «Ver su sonrisa es suficiente». Durante la cena, tortillas frescas con frijoles que Catalina había cocinado a fuego lento durante horas, Lucía no dejó de hablar. Eran cosas simples, observaciones infantiles sobre el gato que había visto en el granero, preguntas sobre las estrellas, historias sobre sueños que había tenido, pero cada palabra era preciosa, cada frase un tesoro. Después de que los niños fueron a dormir, Lucía resistiéndose hasta que Catalina prometió estar allí cuando despertara. Mateo y Catalina se quedaron en la cocina. El silencio entre ellos era diferente ahora, cargado de cosas no dichas. «Bernarda vino hoy», dijo Catalina finalmente, decidiendo que él merecía saber. La mandíbula de Mateo se tensó. «¿Qué quería?» «Dijo que tenía una propuesta para usted, algo sobre resolver sus problemas». Catalina hizo una pausa y me advirtió sobre rumores, sobre mi pasado. Mateo la estudió con esa intensidad que la hacía sentir desnuda. ¿Debería preocuparme por su pasado? «Todos tenemos cosas que desearíamos cambiar», respondió Catalina cuidadosamente. «Pero juro que nunca haría nada para dañar a sus hijos, o a usted». «Lo sé». Las palabras fueron inmediatas, sin vacilación. «No sé cómo lo sé, pero lo sé». El peso de esa confianza, tan rápida, tan completa, casi la hizo llorar nuevamente. «Las 3 semanas casi terminan», dijo Mateo suavemente, «pero consideraría quedarse más tiempo, no solo por los niños, sino porque…» Se detuvo, buscando palabras. «Porque esta casa se siente como un hogar nuevamente, y hace mucho que no se sentía así». Catalina sintió algo cálido expandiéndose en su pecho, esperanza mezclada con miedo. «Me gustaría eso», susurró. «Me gustaría mucho». ¿Quieres saber qué propuesta tiene Bernarda y cómo amenaza la felicidad de esta familia? Deja tu comentario y comparte esta historia. Los días siguientes trajeron una paz frágil que Catalina saboreaba como si fuera el último trozo de pan. Se había quedado. Mateo no había mencionado un nuevo límite de tiempo, y ella no preguntaba. Cada mañana era un regalo, cada sonrisa de Lucía era un milagro repetido, pero la paz nunca dura en valles donde crecen tormentas. Bernarda regresó una semana después, esta vez con don Rodrigo a su lado. Catalina estaba en el huerto cuando vio el carruaje elegante detenerse frente a la casa. Su sangre se congeló al reconocer al hombre que descendía. Alto, de cabello plateado peinado hacia atrás, vestido con un traje que costaba más que todo lo que Mateo poseía. Don Rodrigo sonreía, pero sus ojos eran de serpiente. «Señor Rivera», llamó con voz melosa, «qué placer encontrarlo en casa». Mateo emergió del establo, limpiándose las manos en un trapo. Su expresión se endureció al ver a sus visitantes. «Don Rodrigo, Bernarda, no esperaba visitas». «Las mejores oportunidades llegan sin anuncio», respondió don Rodrigo, acercándose con pasos medidos. Bernarda lo seguía como una sombra elegante, su rostro iluminado con una sonrisa de triunfo apenas contenida. Catalina se obligó a salir del huerto, acercándose a la casa. Necesitaba escuchar esto. Su instinto le gritaba peligro. «Seré directo», continuó don Rodrigo, sacando un documento enrollado de su chaqueta. «He revisado los registros de propiedad antiguos. Resulta que una porción considerable de sus tierras, específicamente el campo sur donde actualmente cultiva, originalmente perteneció a mi familia. Los límites fueron mal trazados hace 50 años. Mateo se puso rígido. «Eso es imposible. Mi abuelo compró estas tierras legalmente, tengo los documentos. Documentos que pueden ser
imprecisos. Don Rodrigo desenrolló el pergamino, revelando mapas y sellos oficiales que parecían antiguos y auténticos. Podríamos ir a los tribunales, por supuesto, pero eso sería costoso, prolongado, devastador para un hombre con recursos limitados. La trampa se cerraba. Catalina lo vio en los ojos de Mateo. La comprensión de que pelear esto en cortes lo arruinaría, ganara o perdiera. Sin embargo, intervino Bernarda, su voz suave como terciopelo, hay una solución mucho más armoniosa. Se acercó a Mateo colocando una mano sobre su brazo con familiaridad que hizo que Catalina sintiera algo oscuro retorcerse en su estómago. Cásate conmigo, Mateo. Combinaremos nuestras propiedades. Los niños tendrán la educación que merecen. Tus deudas desaparecerán. Y este malentendido sobre los límites de tierra se resolverá en tu favor. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecieron contener su canto. Es una oferta generosa, agregó don Rodrigo. Bernarda es una mujer de considerable fortuna. Tus hijos vivirían como príncipes. Y tú, sonrió, mostrando dientes demasiado blancos. Tú serías mi cuñado, parte de la familia más poderosa de la región. Mateo apartó su brazo del agarre de Bernarda con cuidado deliberado. ¿Y si rechazo esta generosa oferta? Entonces procederemos legalmente, dijo don Rodrigo simplemente. Reclamaré mis tierras. El proceso tomará meses, quizás años. Durante ese tiempo, por supuesto, no podrás cultivar los campos disputados sin arriesgarte a procesos adicionales por invasión de propiedad. Sin esa tierra, se encogió de hombros. Bueno, dudo que puedas sobrevivir un invierno más. Catalina sintió náuseas. Era una trampa perfecta, casarse o perderlo todo. Piénsalo, urgió Bernarda, su voz adoptando un tono casi suplicante que no alcanzó sus ojos fríos. Por los niños, Mateo. Lucía necesita una madre adecuada, una mujer de crianza y educación. No. Sus ojos encontraron a Catalina, quien permanecía congelada junto al huerto. No alguna vagabunda sin pasado ni futuro. Váyanse, dijo Mateo, su voz baja pero letal. Ahora, tienes una semana para decidir, dijo don Rodrigo sin inmutarse. Después presentaré los documentos ante el juez, y créeme, el juez es receptivo a mis peticiones. Hizo una pausa, su mirada deslizándose hacia Catalina con algo que la hizo sentir sucia. Ah, y señorita, Catalina, es cierto. Qué curioso. Una joven con tu nombre trabajaba en mi hacienda. La despedí por robo. Sería terrible si alguien reportara que una ladrona conocida está trabajando aquí, especialmente cerca de niños inocentes. El mundo se inclinó. Catalina abrió la boca para defender, pero don Rodrigo levantó una mano. No te preocupes. Mientras Mateo tome la decisión correcta, tu pasado permanecerá enterrado. Considéralo un regalo de bodas. Bernarda sonrió, una expresión de victoria absoluta. Una semana, Mateo. Espero tu respuesta. Subieron al carruaje y se alejaron, dejando destrucción silenciosa en su despertar. Mateo permaneció inmóvil, sus manos apretadas en puños, su mandíbula trabajando como si masticara vidrio. Finalmente se volvió hacia Catalina. ¿Es verdad?, preguntó quedamente. ¿Lo del robo? No, respondió ella, su voz temblando. Él mintió sobre eso. Pero mi pasado... Se detuvo, lágrimas ardiendo en sus ojos. Tengo un pasado, cosas de las que me avergüenzo, cosas que podrían dañar su reputación si se supieran. Mateo se acercó lentamente, deteniéndose frente a ella. ¿Lastimaste a alguien? No. ¿Robaste? No. Entonces no me importa. Levantó su mano, rozando su mejilla con ternura que contrastaba con la furia que ardía en sus ojos. Ellos están usando tu pasado como arma porque saben que eres importante para mí, para mis hijos. «Ma, ¿qué va a hacer?», susurró Catalina. «No lo sé», admitió Mateo, «pero no me casaré con Bernarda. Prefiero perder todo antes que vivir una mentira». Desde la puerta, una vocecita interrumpió. «Papá, ¿qué significa casarse?». Lucía estaba parada allí,
Tomás detrás de ella, ambos con caras pálidas. Habían escuchado todo. «Significa hacer una promesa», respondió Mateo cuidadosamente. «Una promesa de estar juntos para siempre. ¿Como tú y mamá?» «Sí, pequeña». Lucía miró entre su padre y Catalina, luego de vuelta a su padre. «¿Puedes hacer esa promesa con Catalina en lugar de con la señora fea?» El mundo se detuvo nuevamente. Mateo y Catalina se miraron, sorpresa y algo más profundo pasando entre ellos. «Lucía», comenzó Mateo. «Ella nos gusta», insistió la niña, tomando la mano de Catalina. «Y tú la miras diferente, como mirabas a mamá en las fotos». La verdad, pronunciada con la claridad brutal de un niño, flotó en el aire entre ellos, innegable, aterradora, perfecta. La noche cayó pesada sobre la granja, trayendo consigo un silencio incómodo que contrastaba con el bullicio emocional del día. Los niños finalmente dormían. Lucía, después de hacer que Catalina le prometiera 3 veces que estaría allí por la mañana. Tomás, después de murmurar preguntas sobre qué pasaría con su hogar. Catalina no podía dormir. Salió al patio trasero, donde la luna llena bañaba todo en plata. Se envolvió en un chal raído y se sentó en el tronco que se había convertido en su lugar favorito. Las palabras de Lucía resonaban en su mente. «Tú la miras diferente. No puede dormir tampoco». La voz de Mateo la sobresaltó. Él emergió de las sombras, descalzo, con solo sus pantalones y una camisa sin abrochar. En la luz lunar parecía más joven, más vulnerable. «Demasiadas cosas en la cabeza», admitió Catalina. Mateo se sentó junto a ella, dejando un espacio respetuoso entre ambos. Durante largos momentos ninguno habló. Solo existían ellos, la luna y el canto distante de los grillos. «Mi esposa se llamaba Isabel», dijo Mateo finalmente, su voz suave como una caricia. Era hermosa, amable, perfecta en todos los sentidos. Cuando murió dando a luz a nuestro tercer hijo, un niño que tampoco sobrevivió, juré que nunca volvería a amar, que nunca pondría a alguien más en esa posición. Catalina escuchaba, su corazón comprimiéndose. «Pero estos últimos días», continuó él, girándose para mirarla, «he sentido algo que pensé que había muerto con Isabel. No es lo mismo. No estoy tratando de reemplazarla, pero es real. Buscó palabras. «Es como despertar después de dormir 3 años». «Mateo», susurró Catalina, su nombre sabiendo diferente en sus labios, más íntimo, más peligroso. «Necesito saber la verdad», dijo él firmemente. «Lo que don Rodrigo y Bernarda están usando contra ti. No para juzgarte, sino para entender lo que enfrentamos». Catalina cerró los ojos reuniendo coraje. La verdad era una bestia que había mantenido encadenada, pero las cadenas se estaban rompiendo. «Cuando tenía 16 años», comenzó, cada palabra costándole, «trabajaba en una hacienda lejana. El hijo del dueño me forzó. Quedé embarazada». Sintió a Mateo tensarse junto a ella, pero no la interrumpió. «Mi tía me escondió. Tuve una niña, una bebé perfecta que vivió solo 3 horas. Murió en mis brazos mientras yo le cantaba». Las lágrimas corrían ahora, imparables. Nadie lo supo excepto la partera y el padre de la villa, quien la bautizó antes de que muriera. Mi tía me envió lejos después, diciendo que mi presencia le traía vergüenza. Trabajé en diferentes lugares, moviéndome cuando la gente empezaba a hacer preguntas, hasta que llegué a la hacienda de don Rodrigo. «Catalina». Mateo tomó su mano, sus dedos callosos entrelazándose con los de ella. «Escúchame, nada de eso te hace menos. Fuiste una víctima, una niña, y perdiste algo que ninguna madre debería perder. Pero Bernarda lo sabe», sollozó Catalina. «Amenazó con hacerlo público. Dijo que avergonzaría a sus hijos». «Entonces la dejaremos hablar», dijo Mateo ferozmente, «y yo estaré a tu lado cuando lo haga. Cualquiera que te juzgue, me juzga a mí también». Catalina lo miró a través de sus lágrimas, viendo algo en sus ojos que la hizo sentir simultáneamente aterrada y esperanzada. «¿Por qué? ¿Por qué arriesgar tanto por mí?» «Porque...» Mateo levantó su mano.
presionando sus labios contra sus nudillos en un gesto tan tierno que ella casi se rompe, porque en 3 semanas me has devuelto más de lo que perdí en 3 años. Has devuelto la voz a mi hija, has traído alegría a mi hijo, has hecho que esta casa sienta como un hogar, y porque se detuvo buscando sus ojos, porque cuando te miro veo un futuro que pensé que había perdido. No puedes casarte conmigo para salvar la granja, susurró Catalina desesperadamente. Sería injusto para ti, para los niños. ¿Y si no es solo para salvar la granja?, interrumpió Mateo. ¿Y si es porque quiero? ¿Porque mis hijos te aman? ¿Porque yo...? Las palabras murieron, demasiado grandes, demasiado pronto. Pero Catalina las escuchó de todos modos en el espacio entre ellos. Tengo miedo, admitió ella, de no ser suficiente, de que descubras que no merezco esto. Todos tenemos miedo, respondió Mateo, pero el miedo no es razón para huir de algo real. Rozó su mejilla limpiando sus lágrimas con su pulgar. Dame tiempo, 1 semana para encontrar otra solución. Si no puedo, entonces tomaremos decisiones, juntos. Catalina asintió, incapaz de hablar. La esperanza era dolorosa cuando habías vivido tanto tiempo sin ella. Mateo se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder. Pero ella no lo hizo. Sus labios se encontraron en un beso que era pregunta y respuesta, miedo y valentía, pasado y futuro entrelazados. Era suave, tierno y absolutamente devastador en su sinceridad. Cuando se separaron, ambos temblaban. Encontraremos una manera, prometió Mateo contra su frente. No los dejaré ganar. Pero en la distancia ninguno vio la figura observando desde los árboles. Una de las sirvientas de Bernarda, enviada para espiar, ahora regresando con información que su señora usaría como una daga. La tormenta estaba llegando y ninguno estaba preparado para su furia. 3 días pasaron en una tensión creciente. Mateo visitó al padre de la villa, buscó asesoría legal de un abogado itinerante, revisó cada documento que su abuelo había dejado, pero cada camino terminaba en un callejón sin salida. Los papeles de don Rodrigo parecían legítimos, o al menos lo suficientemente convincentes como para causar años de batallas legales que Mateo no podía costear. Catalina trabajaba con ferocidad renovada, como si mantener la granja perfecta pudiera de alguna manera cambiar su destino. Pero su mente no descansaba. Cada ruido la sobresaltaba. Cada sombra podría ser Bernarda, regresando con nuevas amenazas. El 4.º día, la tormenta finalmente estalló. Catalina estaba en el mercado de la villa, comprando harina y sal con las monedas que Mateo le había dado. El mercado bullía con vida, vendedores pregonando sus productos, niños corriendo entre puestos, el olor a pan fresco mezclándose con especias. Todo parecía normal hasta que el murmullo comenzó. Primero fueron miradas, luego susurros, mujeres apartando a sus hijos cuando ella pasaba, hombres frunciendo el ceño, sus expresiones endureciéndose. ¿Es ella?, escuchó a alguien murmurar. Dicen que tuvo un hijo ilegítimo, que lo abandonó. Pobre Mateo Rivera, no sabe con qué clase de mujer se ha involucrado. El corazón de Catalina se detuvo. Bernarda había cumplido su amenaza. La verdad, retorcida, envenenada, pero suficientemente reconocible, se había esparcido como plaga. La panadera, una mujer robusta que siempre había sido amable, le dio la espalda cuando Catalina se acercó. «No sirvo a su tipo», dijo firmemente. «Váyase». «Por favor», suplicó Catalina, su voz quebrándose. «Necesito harina para los niños». «¿Niños?», la mujer rió amargamente. «¿Como el niño que abandonó? ¡Qué desvergüenza tiene mostrarse aquí!». Las lágrimas amenazaban, pero Catalina se negó a dejarlas caer. No aquí, no frente a ellos. Dejó caer las monedas sobre el mostrador y tomó la harina por la fuerza, ignorando los gritos de protesta de la panadera. Corrió hacia la salida del mercado, pero una figura bloqueó su camino.
Bernarda estaba allí, vestida elegantemente, rodeada por un grupo de mujeres de la sociedad local. Su sonrisa era de triunfo absoluto. «Catalina, querida», arrulló con falsa dulzura. «Qué valiente de tu parte mostrarte después de que todos conocen tu historia». «Usted mintió», escupió Catalina, su voz temblando de furia. «Retorció la verdad». «¿Mentí?» Bernarda inclinó su cabeza, fingiendo inocencia. «Tuviste un hijo fuera del matrimonio, ¿no es cierto? El niño murió, ¿no es cierto? Has estado ocultando tu pasado, ¿no es cierto?» Cada pregunta era una puñalada. Solo compartí hechos. Si la gente saca sus propias conclusiones... «Eres monstruosa», susurró Catalina. «Soy protectora», corrigió Bernarda. «Protejo a las familias respetables de elementos como tú». Se acercó, bajando su voz para que solo Catalina pudiera escuchar. «Mateo tiene hasta mañana para decidir. Cásate conmigo o pierde todo. Y ahora que todos conocen tu verdad, ¿realmente crees que te elegirá a ti? ¿Una mujer marcada, arruinada, sin valor?» Catalina sintió algo quebrarse dentro de ella, no su espíritu, sino sus cadenas. La vergüenza que había cargado durante años se transformó en algo diferente, en furia, en claridad. «Tiene razón sobre una cosa», dijo Catalina, enderezando su espalda. «Soy una mujer marcada, pero no sin valor. Sobreviví cosas que usted nunca podría imaginar. Y si Mateo me elige, será porque ve mi fuerza, no mis cicatrices». «¡Qué conmovedor!», se burló Bernarda. «Lástima que no tendrá la oportunidad. Mañana cuando se case conmigo tú desaparecerás, como la basura que eres». Catalina la empujó a un lado y corrió, el saco de harina apretado contra su pecho. Las lágrimas finalmente cayeron, calientes y amargas, no por vergüenza, sino por ira, por la injusticia, por el mundo cruel que castigaba a las víctimas y recompensaba a los monstruos. Cuando llegó a la granja encontró a Mateo esperándola en el porche. Su expresión le dijo que ya había escuchado. Las noticias viajaban rápido en villas pequeñas. «Lo siento», dijo él inmediatamente, bajando los escalones para encontrarla. «Siento que hayas tenido que enfrentar eso sola». «No es su culpa», respondió Catalina, limpiando ferozmente sus lágrimas. «Es mía. Debí irme cuando Bernarda amenazó. Ahora los he arruinado a usted y a los niños». «No», interrumpió Mateo firmemente, tomando sus hombros. «Ellos hicieron esto, Bernarda y don Rodrigo, personas crueles haciendo cosas crueles, pero no nos romperán. ¿Cómo puede detenerlos?», preguntó Catalina desesperadamente. «Tienen poder, dinero, influencia, y nosotros tenemos la verdad», dijo Mateo, «y amor y terquedad». Casi sonrió. «Nunca subestimes el poder de la terquedad». Desde la puerta, Tomás y Lucía observaban con caras pálidas y asustadas. «¿Catalina se va?», preguntó Lucía, su voz pequeña y quebrada. Mateo y Catalina se miraron. En ese momento, sin palabras, tomaron una decisión que cambiaría todo. «No», dijo Mateo, «Catalina se queda, para siempre». La mañana del último día amaneció con un cielo gris que amenazaba tormenta. Mateo se levantó antes del alba, pero Catalina ya estaba despierta, sentada en la mesa de la cocina con una taza de té frío entre sus manos. «¿No dormiste?», observó él. «No podía». Levantó la mirada, sus ojos enrojecidos pero determinados. «Mateo, todavía puedo irme, antes de que sea demasiado tarde. Si desaparezco, tal vez Bernarda y don Rodrigo...». «No». La palabra fue absoluta. Mateo se sentó frente a ella, tomando sus manos. «Escúchame, tengo un plan. Es arriesgado, pero es nuestra única oportunidad». Catalina escuchó mientras él explicaba. Durante los últimos días, Mateo había estado haciendo más que buscar documentos legales. Había estado hablando con otros granjeros, comerciantes, gente que don Rodrigo había intimidado o engañado a lo largo de los años, y había descubierto un patrón: documentos falsificados, límites alterados, testigos sobornados. «El padre de la villa conoce la verdad sobre tu bebé», dijo Mateo suavemente. «Él estuvo allí.
puede testificar que fuiste una víctima, no una pecadora, y hay otros dispuestos a hablar contra don Rodrigo si alguien es lo suficientemente valiente como para desafiarlo primero. ¿Y cómo haremos eso?, preguntó Catalina. Yendo a la plaza del mercado al mediodía, cuando todos estén allí, y diciéndoles la verdad completa, tu historia, sus mentiras, todo. Hizo una pausa. Pero solo si estás dispuesta. Será difícil, doloroso. Tendrás que enfrentar a la gente que te juzgó. Catalina pensó en Lucía aprendiendo a hablar nuevamente, en Tomás sonriendo por primera vez en años, en esta familia rota que se estaba sanando, en el hombre frente a ella que la miraba como si ella fuera valiosa. Lo haré, dijo firmemente, por nosotros, por esta familia. A las 12, la plaza del mercado estaba llena. Mateo había corrido la voz de que tenía un anuncio importante sobre su decisión respecto a Bernarda. La curiosidad atrajo a la mitad de la villa. Bernarda estaba allí, radiante con un vestido nuevo, claramente esperando un anuncio de compromiso. Don Rodrigo estaba junto a ella, sonriendo con satisfacción depredadora. Mateo subió a la plataforma donde normalmente se hacían anuncios oficiales. Catalina estaba junto a él, temblando pero erguida. El padre de la villa también había subido. Su presencia un ancla de autoridad moral. Gracias por venir, comenzó Mateo, su voz resonando clara. Me pidieron que tomara una decisión hoy. ¿Casarme con Bernarda Mendoza o perder mis tierras? Hizo una pausa. He decidido rechazar ambas opciones. El murmullo de sorpresa recorrió la multitud. La sonrisa de Bernarda se congeló. Durante años, continuó Mateo, don Rodrigo ha usado documentos falsos para reclamar tierras que no le pertenecen. Yo no soy su primera víctima, solo la más reciente. Pero hoy, aquí, me niego a ser intimidado. Señaló hacia el público. Pedro, cuéntales lo que don Rodrigo te hizo. Un granjero anciano dio un paso adelante, su voz temblando pero clara. Me obligó a vender mi tierra por una fracción de su valor, amenazando con revelar que mi hijo había robado, algo que nunca hizo. Fabricó evidencia. Otro hombre habló. A mí me acusó de deudas que no existían, usando documentos alterados. Uno tras otro, testimonios emergieron como agua rompiendo una represa. Don Rodrigo palideció, su compostura resquebrajándose. ¡Mentiras!, gritó. Conspiraciones de hombres envidiosos. ¿Y qué hay de esta joven? El padre de la villa habló ahora, su voz anciana pero poderosa. Bernarda Mendoza ha esparcido rumores sobre Catalina, diciendo que abandonó a un hijo. Yo estuve allí esa noche terrible. Catalina tenía 16 años, fue violada, su bebé murió en sus brazos, y yo lo bauticé antes de que Dios se lo llevara. Su mirada recorrió la multitud. ¿Desde cuándo castigamos a las víctimas y protegemos a los poderosos? El silencio cayó como una piedra en agua quieta. Catalina sintió todas las miradas sobre ella. Tomó una respiración profunda y habló, su voz quebrándose, pero clara. Es verdad. Todo lo que el padre dijo es verdad. Cargué vergüenza durante años creyendo que era mi culpa, pero no lo fue. ¿Y si eso me hace indigna de su respeto? Se detuvo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces no necesito su respeto, solo necesito a mi familia. Mateo tomó su mano, entrelazando sus dedos con fuerza. Esta mujer, dijo, su voz llena de emoción, devolvió la voz a mi hija, trajo alegría a mi hijo, me dio razones para vivir de nuevo. Y si ustedes no pueden ver su valor, entonces el problema son ustedes, no ella. Por un momento nadie se movió. Entonces, una mujer en la multitud, la vieja comadrona que había ayudado en el nacimiento de Lucía, dio un paso adelante. Tiene razón, dijo simplemente. Hemos sido cobardes, permitiendo que los Mendoza y don Rodrigo dicten quién merece dignidad. Otros asintieron. El apoyo creció como ola. Bernarda, viendo su victoria disolverse, atacó con desesperación. Todos ustedes lo lamentarán. Mi hermano tiene influencia. Tu hermano, interrumpió el alguacil local, emergiendo de la multitud con documentos en mano.
está siendo investigado por el gobierno regional por fraude de tierras. Estos testimonios serán añadidos al caso. Miró a don Rodrigo con dureza. Tendrá que acompañarme, señor. El imperio de don Rodrigo se desmoronó en minutos. Bernarda, furiosa y humillada, huyó en su carruaje. La multitud comenzó a dispersarse, algunos avergonzados, otros aliviados. Catalina se derrumbó contra Mateo, sollozando, no de tristeza, sino de liberación. Se terminó, susurró él contra su cabello. Finalmente se terminó. Pero cuando bajaron de la plataforma, encontraron a Tomás y Lucía esperándolos. Los niños habían presenciado todo desde el borde de la plaza. Lucía corrió hacia Catalina, abrazándola con fuerza. «Eres tan valiente», susurró. «Quiero ser como tú cuando crezca». Y Catalina supo, en ese momento, que había encontrado algo más precioso que redención. Había encontrado un hogar. 6 meses después, la granja de Mateo Rivera había sido transformada. No solo físicamente, aunque el techo ya no goteaba y el gallinero estaba reparado, sino en espíritu. La risa infantil llenaba el aire. El huerto florecía con vegetales. Las gallinas ponían una docena de huevos diarios, tal como Catalina había prometido. Don Rodrigo estaba en prisión esperando juicio. Bernarda había huido de la región, su reputación destruida. Las tierras disputadas fueron confirmadas oficialmente como propiedad de Mateo. Pero más importante que cualquiera de estas victorias legales era la paz que finalmente habitaba en ese pequeño hogar de adobe. Era sábado por la mañana cuando Catalina se miró en el pequeño espejo que Mateo había comprado para ella. El vestido que llevaba era simple, blanco como las nubes, con encaje modesto en el cuello, pero era nuevo, hecho especialmente para este día por la mejor costurera de la villa. Su cabello caía en ondas suaves, adornado con las mismas flores silvestres que ella y Lucía habían trenzado juntas meses atrás. «Estás hermosa», dijo una voz desde la puerta. Catalina se giró y encontró a Lucía parada allí, vestida con un vestido rosa pálido, sosteniendo un pequeño ramo de flores. La niña sonreía, una sonrisa que ahora era común, pero nunca dejaba de ser milagrosa. «¿Estás nerviosa?», preguntó Lucía, acercándose para tomar la mano de Catalina. «Un poco», admitió Catalina. «¿Y tú? ¿Estás lista para ser mi dama de honor?» «Sí», respondió Lucía con certeza absoluta. «He estado lista desde que llegaste». Inclinó su cabeza estudiando a Catalina con esos ojos color miel. «¿Puedo llamarte mamá después de la boda?» Las lágrimas amenazaron el maquillaje cuidadosamente aplicado de Catalina. «Me encantaría eso», susurró, arrodillándose para abrazar a la niña. «Me encantaría tanto». La ceremonia fue pequeña pero perfecta. En la iglesia de la villa, la misma donde Isabel había sido velada años atrás, amigos y vecinos se reunieron. El padre que había defendido a Catalina en la plaza ahora oficiaba su boda con sonrisa orgullosa. Mateo esperaba al frente, vestido con su único traje, el cabello finalmente domado. Cuando Catalina caminó por el pasillo, sin padre que la entregara, pero con Tomás y Lucía a cada lado, sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. «Mateo Rivera», comenzó el padre, «tomas a Catalina como tu esposa para amarla y honrarla todos los días de tu vida». «Sí», respondió Mateo, su voz firme y clara, «con todo mi corazón». «Catalina», el padre se volvió hacia ella, «tomas a Mateo como tu esposo para amarlo y honrarlo todos los días de tu vida». Catalina miró al hombre que le había ofrecido refugio cuando no tenía nada, que había defendido su honor cuando nadie más lo haría, que la miraba como si ella fuera el sol después de años de invierno. «Sí», dijo, su voz temblando de emoción pura, «con todo mi corazón». Cuando se besaron, sellando promesas hechas no solo con palabras, sino con acciones durante meses de cuidado mutuo, la pequeña iglesia estalló en aplausos. Tomás silbó como había aprendido de los vaqueros. Lucía lanzó pétalos de flores al aire,
riendo. La celebración después fue simple: pan, guiso, vino modesto, pero llena de alegría genuina. Los mismos vecinos que meses atrás habían murmurado ahora felicitaban sinceramente. La transformación no era solo de Catalina y Mateo, sino de toda la comunidad que había aprendido sobre valor, perdón y segundas oportunidades. Mientras el sol se ponía, los recién casados llevaron a los niños exhaustos pero felices a casa. Tomás se durmió en el carruaje prestado. Lucía luchó contra el sueño hasta que finalmente cedió en los brazos de Catalina. Horas después, cuando ambos niños dormían profundamente en sus camas, Mateo y Catalina salieron al patio trasero. La noche era clara, el cielo sembrado de estrellas que brillaban como promesas cumplidas. Se sentaron en su tronco favorito, ahora su lugar, no solo de Catalina, envueltos en una manta compartida. ¿Crees que tu esposa, que Isabel aprobaría?, preguntó Catalina suavemente, la única sombra de duda que quedaba. Mateo la atrajo más cerca besando su sien. Isabel amaba a nuestros hijos más que nada. Si pudiera vernos ahora, verte devolver la alegría a esta familia, creo que estaría agradecida. No te estoy eligiendo en lugar de ella, te estoy eligiendo junto con el futuro que construiremos. Catalina se reclinó contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Su mano descansaba sobre su vientre, donde una nueva vida apenas comenzaba a crecer, un secreto que compartiría con él mañana, un milagro que nunca pensó que experimentaría rodeada de amor en lugar de terror. «Tú me diste una familia cuando no tenía a nadie», susurró ella. «No, mi amor», corrigió Mateo, girando su rostro hacia el suyo. «Nosotros nos dimos una familia mutuamente. Tú me enseñaste a vivir nuevamente. Me mostraste que el amor no es algo que se agota cuando lo compartes, sino que crece». Se besaron bajo las estrellas, un beso que sabía a promesas cumplidas, a heridas sanadas, a futuros brillantes construidos sobre cimientos de compasión y verdad. En la distancia, la casa de adobe se recortaba contra el cielo nocturno, sus ventanas iluminadas débilmente por velas que ardían en el interior. No era un palacio, no ofrecía riquezas ni lujos, pero era un hogar. Un lugar donde los rotos podían sanar, donde los silenciosos podían encontrar su voz, donde los solitarios podían descubrir familia. Y mientras Mateo y Catalina permanecían abrazados bajo el manto de estrellas, ambos supieron con certeza absoluta que habían encontrado algo más precioso que oro o tierras. Habían encontrado redención, propósito y un amor que transformaba incluso las cicatrices más profundas en historias de supervivencia y esperanza. La vida no sería perfecta, nunca lo es. Habría desafíos, días difíciles, momentos de duda, pero los enfrentarían juntos, como familia, con la certeza de que el amor verdadero, el amor que elige quedarse cuando sería más fácil huir, que defiende cuando sería más seguro callar, que sana cuando sería más simple abandonar, ese amor puede conquistar incluso las tormentas más oscuras. Y así, en una pequeña granja bajo un cielo infinito, una nueva historia comenzó, no una de final, sino de comienzo continuo. De cada amanecer que traería nuevas oportunidades de amar, crecer y construir juntos algo hermoso de las ruinas del ayer. ¿Te conmovió esta historia de redención y amor verdadero? No te pierdas nuestras próximas historias que tocarán tu corazón y te recordarán que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete, activa la campanita y únete a nuestra comunidad de amantes de historias que transforman el alma. Comparte esta historia con alguien que necesite creer en segundas oportunidades. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.